Blockchain, Smart City, Smart Builds, Internet de las Cosas, son términos tecnológicos que debemos representar de forma práctica en este podcast de la Cuarta Revolución. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo capítulo de la segunda temporada de su podcast tecnológico favorito. Quisiera comenzar con los espectadores que no conocen muy bien sobre estos temas y por ello traigo conmigo e invitado a un genio y especialista en IA, Big Data, ciberseguridad, un miembro fundador de la parte de gobierno digital. Les traigo a Jack Valderrama con nosotros, un tecnólogo digital para resolver todas nuestras dudas. Saludos, Jack. Muy buenos días a todos. Bueno, para mí es importante esta oportunidad de poder hablar sobre mi experiencia en la parte de tecnologías y todo lo que viene a ser inclusión digital. Para mí es importante mostrar a todo el público en general de cómo son las estrategias correspondientes para poder lograr un desarrollo, sobre todo en nuestro país, aquí en Perú, de la parte digital, para poder implementar las tecnologías adecuadas que ayuden a las necesidades de toda la población. Háblanos un poco de ti, qué ha transcurrido a lo largo de tu vida, de tu carrera centrándonos en las terminaciones digitales. Bueno, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Bueno, siempre me importó muchísimo las tecnologías desde que era niño, ¿no? Entonces yo hice mi carrera aquí en la Universidad Nacional del Callao, aquí en Lima, en Perú, y tuve la oportunidad de poder realizar mi experiencia y la parte laboral en España, en Barcelona. Fue en Barcelona donde yo, a través de la implementación de tecnologías, tanto en transmisión de datos, en telecomunicaciones, en sistemas domóticos y otros, que pude ver la realidad de cómo las tecnologías apoyan a la agilidad de los servicios. Desde ese momento, para mí, que fue muy importante, me involucré en todo el mundo de las tecnologías digitales. Como ya se sabe, es un ecosistema que involucra a personas, involucra tecnologías, procesos, empresas, entidades públicas, y todos somos parte de una transformación digital, el cual tenemos que entenderlo y conocerlo muy bien. Desde ese momento fue que, cuando yo adquirí ese conocimiento y esa experiencia en España, tuve la oportunidad de volver a Perú y poder trabajar en unas entidades públicas donde también se manejaba la parte de inteligencia y la parte de tecnologías. Fue así que, conjunto con unos compañeros profesionales, en este caso el señor José Ríos, ¿no?, pensamos en la transformación digital que debería darse en Perú sobre el año 2016, cuando se iba implementando las tecnologías digitales y disruptivas, cuando estaba también a punto de crearse lo que viene a ser la Secretaría de Gobierno Digital. Antes teníamos la Secretaría de Gobierno Electrónico, pero teníamos en cuenta de que los servicios necesitaban un sistema que agilice, que ayude a que sean eficientes a la ciudadanía. Fue así que nació de esa manera, junto con el fundador, como también soy miembro fundador, la plataforma de gobierno digital, impulsando la transformación digital, las tecnologías disruptivas y sobre todo la implementación y desarrollo del Smart City en nuestro país. ¿Qué es gobierno digital para usted? Bueno, gobierno digital viene a ser la forma estratégica de cómo utilizamos los datos, las tecnologías, los procesos para tomar decisiones asertivas y eficientes. O sea, el gobierno digital es cómo se gobierna la información, los datos que hoy se contribuyen a través de las personas, los dispositivos, ¿no?, para tomar decisiones. Un gobierno digital abarca la gobernanza, el ordenamiento, la utilización de la información para poder ayudar al desarrollo, tanto en las actividades personales, actividades empresariales y sobre todo actividades que toman decisiones para poder llevar adelante un país. Entonces, si hablamos de gobierno digital, como les comentaba, hablamos de datos, que es la información que viene a ser el combustible de un gobierno digital, lo que viene a ser las tecnologías que se usan, los procesos y sobre todo las personas que utilizamos y hacemos que esto se haga realidad. Una visión, la de gobierno digital online, podría marcar un antes y un después en el sistema tecnológico del país. Sí, incluso sí lo ha marcado. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar en el año 2016, 2017, que estamos impulsando la transformación digital, en cual teníamos la misión de poder digitalizar los servicios tanto privados como públicos en nuestro país, fue cuando vimos un proyecto tecnológico para un Smart City en la ciudad de Cajamarca, junto a la plataforma de gobierno digital y al ingeniero José Ríos. Entonces vimos
esto que era antes de la pandemia, vemos que las personas a nivel tecnológico y digital no tenían mucha utilización, ni dispositivos, ni de aplicativos, ni de repente ni acceso de pedidos como hoy en día de deliveries, de pedidos de productos, entre otros. Entonces, nosotros impulsamos, pero veíamos la gestión del cambio, la adaptabilidad y la sensibilización de las personas a no utilizarlo todavía. Entonces, estábamos impulsando, pero estábamos en un avance, una difusión de las tecnologías que podían cambiar a nuestro país. Si lo hubiéramos logrado con toda la difusión correspondiente y con todo el apoyo que es político de ministerios, todo independientes, hubiéramos llegado al COVID, a la pandemia de 2019, preparados, con tecnología totalmente eficiente, se hubieran podido hacer realizar pedidos o atenciones de manera remota, ¿no? Como se vio, pero ¿cómo aprendió el país? Aprendió de manera o sea, lo que ves empírica, ¿no? De manera improvisada. Las personas tuvieron que aprender a usar un celular, a usar aplicativos, a utilizar servicios, pero de manera así, improvisada, ¿no? Y vimos que muchos tendieron después del COVID a utilizar ya los dispositivos, a utilizar los medios digitales, a hacer pedidos de productos a través ya no de medios digitales. Entonces, ¿cómo cambia un antes y un después a través de una pandemia o de una amenaza que se dio? Muchas veces la cultura es importante porque en nuestro país muchas veces estamos acostumbrados a que suceda un acto catastrófico, un acto de amenaza para poder tomar una acción. Si hay acciones preventivas que se pueden predecir con tecnologías, estaremos preparados ante cualquier atención o desastre correspondiente. Entonces, las tecnologías implementadas en nuestro país hubieran podido lograr un mejor cambio ya para este año 2026 de las tecnologías de implementación y estuviéramos entre también los pioneros a nivel de Latinoamérica. Pero todo está en las personas, en las decisiones políticas, en las empresas, las entidades públicas, para seguir adelante con esa transformación digital, pero de manera ordenada y de manera estructurada. Aún sin la época de la pandemia del COVID, ¿por qué considera que el Perú se retrasó tecnológicamente? Más que todo, he visto por el tema del apoyo, ¿no? En decisiones políticas. El Perú tiene toda la capacidad, tiene el talento humano, ¿no? Que el talento humano viene a ser muy importante a nivel de las personas que son profesionales, capaces, que tienen conocimiento, ¿no? Todo eso se ha retrasado por falta de decisiones políticas de implementación de proyectos con servicios tecnológicos. Y sobre todo es por la falta de una entidad que gobierne todas esas decisiones y ayude a impulsar y difundir una transformación digital en el país, implementando proyectos tecnológicos que van de acorde a las necesidades en los 3 niveles de gobiernos y en las regiones, que vayan de acorde a su necesidad. Si yo implemento un proyecto que no va a ser útil para la población, no lo van a utilizar. La utilización y la experiencia del ciudadano, del usuario, en requerir o adaptarse a una tecnología viene a ser muy importante para el desarrollo. Entonces, ¿por qué no logrado todavía? Porque falta impulsar, falta capacidad, capacitación, falta sensibilización y difusión para atender a un desarrollo tecnológico en nuestro país, pero que tiene que ser liderado desde la parte política, la parte económica, social y sobre todo de la misma persona, ¿no? ¿Me está diciendo que es por un mal gobierno o un peruano que no acepta las nuevas revoluciones? Bueno, si hablamos equilibradamente, las decisiones políticas en nuestro país, los cuales a través de implementación de proyectos o de toma de decisiones estratégicas para implementar infraestructuras, proyectos, ¿no? Cerrar las brechas digitales para que las personas puedan a través de ese medio de infraestructura tecnológica acceder, por ejemplo, hablamos del acceso a Internet, ¿no? Para ser más inclusión, pueden ser parte colaborativa y parte participativa para el desarrollo del país. Entonces, está en la gestión del cambio, tanto de la parte política de entidades públicas y privadas, mover o difundir esa parte de transformación digital y en las personas también hacerse parte de transformación. Pero ¿cómo hacemos que las personas tenemos que generar capacidad en ellos, conocimiento? Una persona que no tiene mucho conocimiento en tecnologías no va a poder aportar, ¿no? Al desarrollo. Entonces tenemos que prepararla a través de una cultura, de una educación, tenerle la capacidad, hacerles de conocimiento para que ellos sean colaborativos en el desarrollo de nuestro país. Entonces, de esa forma, personas, entidades públicas y gobierno, acercando el gobierno más a los ciudadanos, podemos lograr de repente una estrategia que nos lleve a impulsar la transformación digital. Eso sería el impulso necesario para Nece- darle Claro, a un peruano más desarrollado en este tema. es necesario porque que el gobierno, el Estado se acerque al ciudadano. Ya muchas estrategias se han establecido, estrategias de Estado orientados al ciudadano, ¿no? A nivel de repente, ¿no? De la política, ¿no? De modernización de la gestión pública,
donde habla de cómo se establecen los ejes para tener un Estado orientado al ciudadano que sea más cercano y que tenga un gobierno abierto, ¿no? Un gobierno abierto para que pueda trabajar tanto entidades públicas como las personas. Pero si no tenemos personas capacitadas que sepan de los temas correspondientes, no van a participar. Van a tener que depender de un líder, que incluso este líder a veces no puede dirigirlos bien. Entonces, tenemos que hacer colaborativa y participativa a las personas y juntos impulsar un desarrollo como queremos. Parte de estos problemas también se podrían solucionar si se implementan las Smart Cities en nuestro país. Sí, es importante la implementación de la Smart City, pero como ya indiqué, todo tiene un proceso. Nosotros podemos ver, primeramente, para implementar un Smart City, una ciudad inteligente, tenemos que identificar o diagnosticar el lugar donde vamos a implementar, en esa ciudad, esa población, cuál es su situación actual, cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades. Y de acuerdo a esas necesidades, nosotros identificamos las posibles soluciones, ya sea en seguridad, sea en la parte de transporte, en la parte laboral, en la parte de comercio, turismo, etcétera, de cualquier sector que se pueda dar, pero identificando la problemática y las soluciones de acuerdo a su cultura y tradición, pero tiene que nacer de una cultura y enseñanza a la ciudadanía, porque si no hay cultura y enseñanza a la ciudadanía, esto no se hace sostenible. Una ciudadanía íntegra que tenga sostenibilidad para poder mantener un proyecto viene a ser muy importante. Entonces, las Smart City tienen que diseñarse de acorde a la necesidad de la ciudad. Y cada Smart City no quiere decir que yo tenga un estándar de Smart City y voy a implementar a nivel de todo el Perú, sino cada ciudad, población tiene su problemática, tiene su situación actual, el cual tenemos que atenderlo y establecer las soluciones correspondientes. Pero las ciudades inteligentes vienen a ser ciudades organizadas para mejorar la calidad de vida de las personas, darle un bienestar, una seguridad, y todo eso es un ecosistema que se tiene que trabajar de manera conjunta, Estado, la parte de la parte pública, la parte privada, universidades, instituciones y sobre todo como centro a la persona. Si la persona no se muestra colaborativa o que aporte a ese desarrollo, entonces estamos implementando, ya sea, como bien dice, ¿no? Un elefante blanco, ¿no? Ponemos una implementación y no lo utiliza, como ya se ha visto en varios casos. Entonces, esto tiene que ir de acorde a la necesidad que tiene la persona o que tiene la ciudadanía, y así vamos a poder organizar sus servicios y todo el bienestar y seguridad para ese ciudadano. ¿Y ya ha analizado qué zona del Perú, tanto Lima, incluso fuera, está más capacitada o más apta para albergar una Smart City? Bueno, sí hemos evaluado. Hay dos formas de implementar un Smart City. Sobre una ciudad que puedan hacer desde el diseño, ¿no? Depende de la parte rural, donde la parte educativa y cultural, donde hay menos personas, donde no existe mucha, ¿no? Migración o personas, o donde se no confieren muchas personas, a veces puede ser más fácil implementar, porque tenemos un diseño, implementamos los sistemas, las infraestructuras, todo. Pero una ciudad que ya funciona, por ejemplo, como Lima, o una ciudad metropolitana, ya sea Trujillo, Chiclayo, hay que hacer una transformación, ¿no? Porque ahí las personas, los procesos, las empresas tienen que llevar una transformación correspondiente y una gestión del cambio para poder adaptar tecnologías que vayan de acorde a todo el funcionamiento de la ciudad. Entonces, si hablamos de Lima, ¿no? De Lima, para poder crear una ciudad que sea una ciudad inteligente, tenemos que comenzar en parte, ¿no? Depende por distritos, como se tiene, ¿no? Se tiene a San Borja, se tiene a Surco, se tiene a San Isidro, Miraflores, que van implementando sus soluciones más eficientes, ¿no? Pero lamentablemente van trabajando de forma aislada. Entonces tiene que crear una integración, una interoperabilidad que funcionen, que los distritos vayan uniéndose, interoperando entre ellos para crear una ciudad, para que Lima al final sea una ciudad inteligente, que gestione seguridad eficiente, gestione transporte y movilidad, que gestione la parte de comercio, espacios públicos, entre otros. Entonces, si creamos un Smart City desde el diseño en una ciudad rural donde podemos implementar todos los servicios, todos los sectores, va a ser mucho más fácil porque tenemos que culturizar, educar, capacitar a las personas, todo. Y en Lima, en una ciudad, tenemos que transformar, pero también va la cultura, la educación, la implementación y las necesidades. Entonces, habría que hacer una evaluación de la ciudad donde queremos implementar y de acuerdo a eso tendremos las soluciones posibles. Hablando de San Borja, San Isidro, Miraflores, que también son lugares idóneos para las Smart Cities, un hackeo masivo de estos sectores, de estas zonas que están interconectadas, ¿no demostraría que estamos lejos de implementar estas tecnologías para, para esos entornos? Es importante
la ciberseguridad en las instituciones. Por eso que en cualquier institución puede haber un hackeo, incluso hasta la misma cuenta de las personas. Pero si hablamos de instituciones como gobiernos locales, ya sea la Municipalidad de San Borja, San Isidro, ¿no? U otra, ¿no? Que sea, ¿no? Que esté totalmente organizada, tienen que tener dentro de ellos, de su plataforma de gobierno digital, porque hay una ley de gobierno digital que establece, ¿no? Que todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno tienen que tener un líder digital y lo que viene a ser una persona que se encargue de lo que viene a ser la ciberseguridad, ¿no? Entonces, es importante para evitar lo que es un hackeo masivo, que las instituciones implementen una estrategia de ciberseguridad. Y eso se establece en la ley de gobierno digital. Entonces, las empresas o las entidades públicas, como los gobiernos locales, a través de su plan de gobierno digital, todas las entidades públicas tienen un plan de gobierno digital, establecen prioritariamente implementaciones de ciberseguridad para poder evitar de que su información sea vulnerada. Entonces, si hablamos de San Borja, hablamos de Miraflores, ellos tienen estrategias dentro de su plan de gobierno digital de ciberseguridad. Tienen un líder digital y lo que viene a ser también un soporte de ciberseguridad que se implementa, que ellos protegen su información. Pero si sucediera el caso que es un hackeo masivo, ¿no? Totalmente, donde no esté preparado la entidad, tendríamos de esas vulnerabilidades y de repente cosas que volver a rehacer, hacer una disrupción de decir, ¿cómo puede ser posible que se haya podido hackear y entrar información? O sea, quiere decir que de un diseño de la solución no lo he hecho realizadamente tomando en cuenta varias amenazas que pueden robar o atentar contra la información de una entidad, ¿no? Incluso con su infraestructura, ¿no? Entonces es importante lo que viene a ser la cultura de ciberseguridad en las instituciones, que ya la ley de gobierno digital lo implementa a través de una seguridad digital eficiente en las entidades públicas, ¿no? Se tendrían que dar varios pasos atrás para que al final no se realice esto y volvamos al mismo ciclo de teoría, ejecución, fallo, teoría, ejecución, fallo. Es por eso que es importante que en el plan de gobierno digital que tienen las entidades públicas se establezca una estrategia efectiva, eficiente, bien dicho, de ciberseguridad, que lo compone, ¿no? A través, ¿no? de la ley de gobierno digital en implementación de sus soluciones de protección de información, de datos, de todo eso, porque en la municipalidad tenemos información de ciudadanos, tenemos información de la misma entidad y todo eso. Si eso llega a ser violada, ¿no? Cibernéticamente, o sea, se vulnera esa información, podría traer muchas, de repente, consecuencias a nivel de la información del Estado y de la población. Entonces es importante difundir y tener ese conocimiento, esa cultura de ciberseguridad, no solo en la entidad, sino en el ciudadano mismo también, que utiliza la plataforma, ya sea en la municipalidad, ¿no? Hemos escuchado también, por ejemplo, en la municipalidad de Surco, existe lo que viene alerta Surco para ciberseguridad, ¿no? Entonces, todos estos aplicativos y plataformas tienen que tener una protección de ciberseguridad para que cualquier amenaza, ¿no? Tanto física como cibernética, ¿no? O virtual, puedan atentar contra ello, ¿no? ¿Y con qué podríamos empezar? O incluso ya hemos empezado en el tema de generar confianza a las diferentes personas del país. ¿Cómo podríamos generar esa confianza cibernética para ello? La confianza cibernética es a través de la transparencia que debe dar las entidades públicas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que interactúa pues, suponiendo con la plataforma de una municipalidad, ¿no? Establezco datos, envío información, puedo tener una carpeta ciudadana donde pongo todos mis archivos de información. Entonces, verificar de que esa municipalidad, esa entidad, tiene totalmente unas certificaciones en sistemas de seguridad. Cuando uno adquiere a través de un proyecto, ¿no? de seguridad digital o un proyecto, ¿no? del plan de gobierno digital de la entidad, mayormente pide equipamiento de última generación, que cumplan ciertos estándares, ¿no? de seguridad. Entonces, si yo dentro de lo que viene a ser una entidad pongo un sistema de cumplimiento, ¿no? de todas las características que debe tener, como los sistemas ¿no? por ejemplo, para control de compliance que existen, ¿no? También hay sistemas para cumplimiento de seguridad. Entonces, ¿qué cosa te hace cuando un usuario, ¿no? Interactúa con una plataforma? Te da ¿no? Parte la identificación, la autenticación y toda la parte, ¿no? de correspondencia de que el ciudadano que yo digo ser el que está interactuando con la plataforma, lo soy yo, a través de una identificación totalmente. Hoy en día, ¿qué cosa existe? Tenemos lo que viene a ser el DNI electrónico, ¿no? Con el DNI electrónico, si nosotros queremos una firma,
verdaderamente hacemos a través de un código, ¿no?, que tenemos de 6 dígitos para poder tener un certificado digital que diga que yo lo estoy haciendo, que nadie me está suplantando. Entonces, de esa manera tenemos que hacer que también las personas al interactuar con una plataforma, una página web, una entidad, tenga esa confianza totalmente certificada de que mi interacción va a ser totalmente protegida, tanto en mis datos, en mi información y en las gestiones o servicios que demande con esa entidad, ¿no? Y eso se genera a través de la implementación de infraestructura con certificaciones y estrategias de ciberseguridad, ¿no? Muy bien, tal vez la confianza esté un poco resquebrajada a raíz de los problemas que hubo con la RENIEC hace poco, de la vulnerabilidad de nuestros datos. Podría ser que no esté muy bien visto en el Perú, pero vamos a dar ese incentivo a seguir mejorando la imagen tecnológica. Muy bien, hemos llegado a la mitad del programa, hemos llegado al intermedio, esta vez con preguntas más extensas, más analíticas. Vamos a empezar con anteriormente, en anteriores programas, hemos tenido diferentes invitados en los cuales nos han dicho eh, sobre un ministerio de ciencia, innovación y tecnología. Hace poco nos han preguntado sobre, ¿y si se crea el Ministerio de Ciberseguridad? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su pensar al respecto de la creación de estas entidades que representarían al peruano, al país, y sabiendo que también seguro lo ha visto en TikTok y toda nuestra audiencia, ha habido muchos comentarios negativos sobre la implementación de esto? ¿Qué podría decir en contra y que realmente sea benéfico hacia este sistema? Bueno, primeramente es importante que nuestro país, hoy en día, la mayoría de las personas, desde ciudadanos de tercera edad, adultos, hasta niños, en la parte educativa, en la parte de interacción de servicios, dependemos de la tecnología. La dependencia en la tecnología ha sido tan alta hoy en día que sin un celular, sin un aplicativo, sin una plataforma, a veces podemos tener o dejar de mandar un servicio. Entonces, viene a ser importante la implementación de un organismo que supervise, que gestione, que dirija la ciencia, innovación y tecnología de nuestro país. ¿Hay alguno que dirija directamente? Directamente, no. Tenemos, por ejemplo, y escuché, también leí un poquito, ¿no?, en la parte de los comentarios, ¿no?, de la parte del CONCITEC. El CONCITEC viene a ser también un organismo, pero que se dedica más que todo a la investigación de lo que viene a ser, documentación, invenciones, innovación, todo eso, pero se queda un poco, de mi punto de vista, se queda en investigación o en patentes, En pero teoría. en teoría, hablamos de teoría, hay tantas investigaciones, tantos premios dados, ¿no?, a investigadores y se les felicita por todo ello, pero eso no se materializa. Sería bueno prototipar, materializarlo y fabricarlo en masa, como hacen en muchos países, si hablamos de la China u otros países, donde no solo interviene el Ministerio o de Ciencia, Innovación y Tecnología, ¿no?, o el que haga de su función, sino intervienen universidades, instituciones, escuelas, todo se complementa para llevar a cabo un producto que sea para cumplir la necesidad de las personas. Entonces, desde mi punto de vista, un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología sí sería muy importante que se implemente en el Perú. No para crear un ministerio más donde exista temas de corrupción o de poder crear más trabajo, todo, sino un ministerio estratégico que gestione las tecnologías en nuestro país, que se encargue de ver la ciencia e innovación tecnológica, que brinde el apoyo a tantos inventores que vemos, ¿no?, que salen de nuestro país, del Perú. Hemos escuchado inventores que salen de la parte, ¿no?, del Cusco, de la sierra, que han creado un pequeño robot, otros han creado una máquina de repente de respiración, como sea en el COVID, ¿no?, ¿no?, para poder, que se dio por la Universidad Nacional de Ingeniería, me acuerdo, ¿no? Otros tienen tantas invenciones, pero que no se llegan a totalmente a tener en cuenta, ¿no?, como algo importante para el Estado, para la nación. Entonces, si un ministerio dirigiría todo eso, agarraría todas esas invenciones, todo, y los realizaría de manera, ¿no?, de mente en serie, para poder apoyar a la necesidad de la población, siempre en cuando teniendo en cuenta la parte del prototipo, que cumplan las normativas, que cumplan, ¿no?, toda la parte de especificaciones técnicas, que cumpla con la parte de seguridad, protección de datos, entre otras evaluaciones que debe pasar para que se pueda implementar una solución a través de un producto. Entonces, eso es a nivel de producto, pero a nivel de gestión de proyectos de tecnología, se necesita un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología porque ellos podrían aportar, podrían evaluar, podrían opinar sobre las implementaciones tecnológicas que ya se dan en todos los sectores. Si hablamos en el sector salud,
hay implementación tecnológica. El Ministerio de Salud puede ver las funciones de salud, todo, pero la parte de tecnología, la parte en ciencia, innovación y tecnología ayudaría a poder opinar sobre si esa implementación tecnológica está totalmente bien implementada, si cumple con todas las normativas, si cumple con las ISO correspondientes y si cumple con la necesidad del ciudadano, ¿no? Entonces, igualmente, en la parte de transporte también se maneja tecnologías, ¿no? Se tendría que implementar tecnologías para la parte de geolocalización, la parte de sistemas ¿no? de, de cobranza, depende, ¿no? De lo que viene a ser ya sea en el servicio del tren metropolitano, entre otros, en la parte de comercio, para poder crear aplicativos y otros sectores más que la tecnología involucra. Entonces, un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología ayudaría a que los proyectos que involucran tecnología se hagan de manera más eficientes y en muchos casos no se queden paralizados. No podemos otorgar algunas funciones como están repartidas, como se comentaba, ¿no? De que están asignadas en distintos ministerios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ministerio, ¿no? De repente de Transporte y Comunicaciones, muy importante, un ministerio que ve transporte y comunicaciones y también ve la parte de acceso digital, ¿no? La parte, ¿no? A través del Programa Nacional de Telecomunicaciones, ven los proyectos nacionales de telecomunicaciones y acceso digital. Pero como la capacidad, como tienen tantos sectores y tanta amplitud, a veces no se abastece para poder evaluar si las tecnologías que están implementando en tal proyecto todavía están dentro de vigencia. Ha habido muchos proyectos que tardan como 5 a 10 años donde la tecnología que se implementó, se puso en la especificación técnica, han pasado tantos años de su implementación, llegan a la obsolescencia técnica en el último año de funcionamiento. O sea, comienza el funcionamiento después de 9 años y ya están en obsolescencia. Entonces, vuelve la reinversión, ¿no? De dinero, no son sostenibles porque no ha habido una entidad que evalúe, supervise que esa tecnología que está implementando en tal proyecto siga vigente en el tiempo. Entonces vemos que los expedientes tienen que actualizarse anualmente en vigencia tecnológica y que más que un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología apoye en que estos proyectos al final, cuando se pongan en operatividad, sean totalmente eficientes y cumplan con todas las especificaciones que requieren para llevar un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, en tantos aspectos es importante tener un Ministerio de Ciencia, de Innovación y Tecnología que trabaje en forma conjunta con las entidades educativas, las instituciones públicas, los institutos, los colegios, que institute, ¿no? La parte con las universidades, que confiera todo eso para poder crear un desarrollo, ¿no? Entonces, teniendo un ministerio que sea idóneo en tecnologías, porque para cada titularidad, ¿no? De un ministerio, que lleve un ministerio, es importante la idoneidad. Tendríamos que tener ingenieros o especialistas que lleven adelante ese Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología o investigadores, ¿no? Entonces, la idoneidad de crear un ministerio viene a ser muy importante, ¿no? Desde la creación del diseño, desde las funciones, desde la asignación de cada función de cada trabajador, viene a ser importante porque vamos a sacar adelante un país en su desarrollo que implementa tecnologías hoy en día. Jack Valderrama está totalmente de acuerdo con crear un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología para poner en el tema central principal todo el sistema tecnológico y digital. Me parece diferente a lo que cualquiera podría pensar, incluso qué opina el espectador, cualquier cosa, cualquier comentario, lo ponen en nuestro video. Me llegó la parte favorita de este video, de este podcast. Vamos a hacer, en resumidas cuentas, vamos a hablar sobre palabras para que todos nuestros espectadores puedan saber, en términos simples, ciertos tecnicismos que nosotros usamos y que no todos conocen. Quisiera que me lo digan, si es posible, en una palabra, o en una oración, o en palabras tan cortas que todos lo puedan entender. Yo le voy a dar una palabra, usted me la responde. Mm. Blockchain. Blockchain, que viene a ser una cadena de bloques segura, donde la información va a tener trazabilidad y seguridad en todo su proceso correspondiente, desde que lo transmite hasta que el que lo recibe, ¿no? Internet de las cosas. Internet de las cosas, cuando hablamos de IoT, se refiere a toda la información que captan personas, dispositivos, sensores, para poder generar un big data para toma de decisiones, ¿no? Smart cities. Cuando hablamos de Smart City, viene a ser una ciudad inteligente que tiene como objetivo lograr el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de las personas, donde funciona en un ecosistema donde todos confluyen para poder lograr un desarrollo. Tecnología de la información y la comunicación. Las TICs.
Viene a ser muy importante también para la gestión de los servicios en una entidad pública, en una entidad privada, que gestione información a través de base de datos, almacenamiento, procesamiento, para tener en cuenta de manera oportuna su información disponible y atender cualquier servicio solicitado. Big Data. Big Data viene a ser de cómo se estructura la información masiva. Hoy en día se generan tanta información por personas, dispositivos en el mundo, que se necesita organizarlas y estructurarlas correspondientemente en la parte de su variabilidad, su velocidad, su volumen, entre otros aspectos correspondientes, para poder generar un conocimiento útil, inteligente, para tomar una decisión correspondiente. Y por último, Open Data. Cuando hablamos de Open Data viene a ser la parte de los datos abiertos, ¿no? Lo que viene a ser la información abierta. O sea, que toda información que se genera debe ser totalmente transparente para las personas. Hoy en día que tenemos la parte de Open Data a través de un gobierno abierto, una plataforma de datos abiertos, es importante que las personas conozcan para poder reutilizar esa información. Utilizar esa información para su toma de decisiones o para cualquier producto o servicio que ellos quieran vender. Es necesario tener esta información o esta data que sea abierta para poder utilizarla y tomar decisiones, ¿no? Muy bien, un experto de la información que sabe y conoce al respecto de su tema. Ahora vayamos con otra pregunta. Siguiendo un poco esta línea, vamos a ir con las Smart Buildings, también conocidas como edificios inteligentes, en resumidas cuentas. Eh, en el caso de que tengamos un Smart Building acá en Lima, en Perú, para demostrarle a la ciudadanía, ¿no generaría un uso excesivo, un coste excesivo de electricidad? ¿Podría ser sostenible? Bueno, el fin hoy en día de las Smart Building, de la parte de edificio inteligente, viene a ser la ecoeficiencia energética. O sea, un smart building no se ha creado para consumir, o sea, actualmente tiene un tema de coeficiencia y de ser más verde en el sentido, ¿no? Del consumo, ¿no? De eléctrico y todo tipo de consumo, ¿no? Y también de lo que corresponde a la huella de carbono, ¿no? De tener totalmente el respeto al medio ambiente. Entonces, si hablamos de la raíz de un smart building, se busca también la eficiencia energética, o sea, el consumo energético que debe tener cada componente de un edificio inteligente, en sistemas domóticos, en sistemas automáticos y otros, porque también hablamos dentro de un smart building de Internet de las cosas o sistemas Wi-Fi, tienen que tener un consumo bajo. Cuando hablamos, por ejemplo, del Internet de las cosas, que hace un momento preguntó, el Internet de las cosas se ha creado para que el consumo que tiene a través de recopilación de información, de poder transmitir información, sea lo más bajo posible, ¿no? Entonces, las baterías, todo lo que consume, llegan a ser tan bajos que la coeficiencia energética viene a ser mejor. Hoy en día, los edificios inteligentes no solo se compone de sistemas domóticos de comunicaciones, sino también de sistemas de energía renovable, ¿no? Si hablamos de energías renovables, un edificio inteligente, podemos implementar paneles solares que ayuden, ¿no? Realmente a tener la autonomía necesaria para que este edificio funcione. Entonces, el fin no es implementar más dispositivos o llenar de dispositivos y aumentar el consumo, sino el fin es lograr un servicio totalmente eficiente, automático, oportuno, en tiempo real, para la seguridad, la gestión de los servicios dentro de una edificación y sobre todo que respete la ecoeficiencia energética, que cada vez sea más verde en consumo y que pueda disminuirse el consumo, no solo tanto en energía, sino también en capacidades. Veíamos que muchas implementaciones y edificaciones, cuando utilizaban el cable de cobre, ¿no? Del UTP, las tuberías estaban totalmente repletas para pasar, ¿no? Un cable, ¿no? De conexión. Hoy en día se utiliza fibra óptica, se utiliza sistemas inalámbricos, sistemas no totalmente, ¿no? De IoT, y eso ayuda a disminuir el consumo, la capacidad, depende de ocupabilidad, ¿no? De edificaciones, en la parte, ¿no? De cableado de todos ellos, de todo eso. Entonces hacemos que este edificio funcione de manera eficiente, es por eso que se llama edificio inteligente. No solo inteligente en transmisión o en la parte de generación de servicios, sino también en ahorro energético. Un Smart Building, un sistema ecoeficiente. También me gustaría hablar sobre las Smart Cities más a fondo y justo al respecto con este sistema ecoeficiente. Vemos en otros países, como en México, que ahora su cableado ya no es por antenas colgando en los postes, sino es subterráneo. Es un sistema subterráneo que hace ya tiempo que lo han implementado, ya no es contaminante para el ambiente. En el caso de que se
cree un Smart City aquí en Perú, colocar este sistema de cableado por debajo de los suelos no representaría un obstáculo para las zonas del medio ambiente. Si hacemos un cableado que totalmente sea, ¿no?, estructurado y sea por, ¿no?, enterrado, o sea, hacerlo con canalizados totalmente diseñados, ¿no? No sería un obstáculo, porque cuando haces un diseño, tú ves la implementación, ¿no? De dónde va a tener toda la red de conectividad, ¿no? Y de los servicios que se va a brindar. Y lo mejor es hacerlo a través de la red de fibra óptica, si hablamos de la parte de data, ¿no? O en la parte eléctrica también, ¿no? Hablamos de un cableado que totalmente no sea visible, persiano, que no sea, que no llegue a ser un obstáculo. Si hablamos de postes o tendido aéreo, ¿no?, que se ha visto en muchos lugares, esto, aparte de contaminar, ¿no?, el medio ambiente, produce totalmente una parte de estética, de confort totalmente mala, ¿no?, para hoy en día, ¿no? Para lo que viene a ser la apreciación de la parte de una naturaleza, ¿no? Si queremos implementar, por ejemplo, un proyecto en la parte de la selva y comenzamos a pasar cables aéreos, todo eso, estaríamos, ¿no?, afectando a lo que viene a ser la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy en día las instalaciones, tanto en data y comunicaciones, en la parte eléctrica, buscan de lo que el cable sea menos visible en lo posible, o sea, y que tenga, que obstaculice totalmente los pasos correspondientes, espacios públicos, caminos, casas, o sea, que totalmente como si no hubiera un cableado. Y para eso también se apoyan en tecnologías inalámbricas, ¿no? Que hagan sistemas de repetición para poder tener capacidad y cobertura para poder atender el acceso, ya sea a internet o a las comunicaciones, ¿no?, de manera más ordenada, ¿no? Entonces, un diseño para una ciudad inteligente sería correspondiente hoy en día, ¿no?, que se haga a través, ¿no?, de fibra óptica y en lo posible utilizar las tecnologías 5G que utilizan en muchos países donde todo el sistema ya viene a ser inalámbrico, donde existen muchos repetidores, incluso tiene alta velocidad para que sea en tiempo real y la latencia sea baja. Los vehículos autónomos que están en Estados Unidos o en otros países trabajan a través de la tecnología 5G, porque la latencia que tiene que ser mínima. Entonces, pero tú no vas a ver una antena 5G que esté visible o que te esté obstaculizando algo, no, sino son antenas totalmente estéticas, creadas, diseñadas en lugares estratégicos para que la población ni lo pueda identificar. Solo se hace la repetición a través de señales. Entonces, es importante que el diseño sea totalmente estratégico para que la ciudad en su caminar, en sus espacios públicos, no tenga que tocarse con estas instalaciones, o vea un cableado o un poste, ¿no? O algo que está cayendo. Hemos visto en Lima que hay muchos lugares incluso donde el cable se ha roto y está colgando, ¿no? Eso ya no se puede permitir en la parte de recomendaciones técnicas o buenas prácticas de instalaciones, ¿no? Tanto eléctricas como de data y comunicaciones, ¿no? Y para la ejecución de ese diseño de una Smart City, ¿cuánto tiempo podría llevar? Bueno, de acuerdo, depende de la dimensión. Primero, para poder implementar un Smart City, como comentaba en un principio, es importante tener identificado un diagnóstico, ¿no?, actual de la ciudad donde voy a implementar Smart City, tener identificado la problemática y a través de esa problemática yo identifico, ¿no?, qué soluciones puedo implementar. Entonces, se realiza, después de ese análisis diagnóstico, se realiza un expediente técnico. A ver, pongamos de ejemplo una ciudad pequeña rural para implementar una Smart City. ¿Cuánto tiempo podría llevar? Podría tardar, si se tiene un expediente técnico totalmente identificado, un estudio de tierra, ¿no?, correspondiente, o todos los estudios de especialización correspondiente, se podría implementar, depende, hasta en 6 meses, una pequeña ciudad, pero se requiere que el presupuesto esté disponible, ¿no? Inversión, se requiere que los estudios estén totalmente avanzados, ¿no? Para una pequeña ciudad, estamos hablando de una pequeña ciudad. Si hablamos de una ciudad, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de Chancay, ¿no?, suponiendo, ¿no? Ahí sí se requeriría un poco más de tiempo porque vamos a involucrar dentro de la ciudad a temas de otros sectores, comercio, industria, ¿no? Entonces, es importante identificar de cuántos componentes tiene la ciudad en sectores, ¿no? Depende de salud, la parte, ¿no?, de comercio, la parte laboral, la parte de transporte. Entonces, identificamos los sectores, implementamos Smart City. Entonces, podríamos empezar de repente 6 meses con una primera etapa, ¿no? Y podríamos ir, depende, poniendo en la segunda etapa los otros servicios que brinda la CIAT. Es por eso que es importante para determinar el tiempo, ¿no?, el periodo de implementación, hacer un expediente técnico totalmente eficiente, donde se involucre a distintos tipos de profesionales especialistas, ¿no?, para que puedan identificar y hacer un expediente totalmente eficiente que ayude al objetivo de un Smart City, a que logre seguridad, bienestar y calidad de vida, ¿no? Pues en el caso de Lima, yo pienso que para una Smart City
o bueno, ciertos sectores, está mal estructurada. Como para introducir estas tecnologías nuevas, se consideraría un obstáculo el desarrollo tecnológico con casas antiguas, en este caso de distritos como el centro de Lima, Barrios Altos, el Callao, Rima, que tiene infraestructura de hace más de 200 años, 300 años incluso, ¿no dificultaría este progreso tecnológico que tenemos visualizado a futuro? Desde mi punto de vista, una casa antigua, en vez de una estructura antigua, ¿no? Totalmente, para crear un Smart City no sería un obstáculo, porque esta casa se podría reformar, se podría depender o limpiar. ¿Cuál es el obstáculo principal para implementar un Smart City? Viene a ser la gestión del cambio, la oposición tanto de las personas como las entidades y la parte política. ¿Por qué? Porque yo comentaba que un Smart City nace desde una cultura, desde una educación, desde un conocimiento, de una sensibilización de las personas a querer totalmente implementar que su ciudad o su población mejore. Muchas veces ha habido conflictos. O sea, ¿dónde se ha paralizado la implementación de Smart City? Por las oposiciones, no, o por desconocimiento. No sé, lo he escuchado en muchas ocasiones. No, implementarme una antena acá, implementarme un sistema allá, me va a causar temas cancerígenos, me va a traer totalmente, ¿no? Temas, ¿no? De enfermedades, entre otras, por desconocimiento. Entonces es importante culturizar, capacitar y hacer que el ciudadano sea inteligente. Si tenemos un ciudadano inteligente, ya no se va a oponer a la implementación y sobre todo a las decisiones políticas. ¿Dónde viene la implementación? Se genera un proyecto, pero se paraliza el proyecto por no haber creado un buen diseño, un expediente, o posiciones políticas, o posiciones o conflictos sociales. Una casa o una edificación que sea antigua, se reforma, se lo limpia, se le hace totalmente, podría ser parte de la ciudad inteligente. No quiere decir que una ciudad inteligente está solo compuesta de edificaciones nuevas. No, sí, incluso encontramos en París, encontramos en Roma, encontramos en Barcelona, donde hay poblaciones que tienen casas rurales antiguas, pero los servicios funcionan de manera eficiente. Estamos hablando de servicios, de bienestar y lo que todo. Ahora sí, ¿en qué podría ser la evaluación, no? De repente, ¿no? Si esta casa es demasiado antigua por temas de seguridad, porque hablamos de seguridad en el Smart City, que pase una evaluación, tendría que ser de repente derrumbada por temas de seguridad, porque se han evaluado ya sean las columnas o la parte de reforzamiento, ¿no? De las paredes que pueden causar un daño a las personas, ahí sí sería. Pero para eso ya tenemos entidades, ¿no? Que evalúan, ¿no? Si una casa totalmente puede seguir estando habitada, ¿no? A través de los ICSE, ¿no? Que hacen las municipalidades a través, ¿no? De INDECI, ¿no? Ellos tienen su función de decir: "Esta casa ya no es habitable por tema que se puede caer". Pero si es una casa antigua, ¿no? Totalmente, que puede tener una reforma, un reforzamiento, sería parte de una ciudad inteligente. La cosa que tenga la seguridad de que esta casa, ante un evento, ¿no? Un incidente, se va a permanecer estable, ¿no? Por eso que cuando hablamos de Smart City, hablamos de sostenibilidad y hablamos de resiliencia, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, ¿qué hacemos? Que toda esta ciudad tiene que estar preparada para poder atender a los servicios o tener la continuidad operativa de los servicios ante un evento, una catástrofe. O sea, tiene que saber levantarse a las circunstancias para seguir funcionando, ¿no? Entonces, la resiliencia viene así, que pasó un desastre, ¿no? Pero establecemos ya las pautas necesarias y seguimos funcionando como ciudad, como población. Entonces, si esta evaluación que ha pasado en la edificación es totalmente que tiene que ser destruida por evaluaciones, se tiene que hacer. Pero si se permanece ahí, es parte de la ciudad, ¿no? Viene a ser una parte de la ciudad. Un Smart City con edificaciones antiguas no es un impedimento para esta creación. Interesante, una perspectiva diferente que me ha podido dar a mí, que ha podido darle incluso a todos los espectadores. Muy buen argumento, buen análisis. Llegamos a la ronda final de todas nuestras preguntas. Ahora tenemos menos de 4 o 3 preguntas para terminar con nuestro podcast. Quiero ir con la definición, para usted, su definición del método tecnológico actual que se utiliza en el Perú. Del método de tecnologías a nivel de qué, Del Perú. del Perú. ¿Cómo es el método? ¿Cómo considera? ¿Cuál es su definición del método tecnológico actual que se utiliza en nuestro país? Bueno, yo creo que la definición de metodología a nivel de tecnologías en el país falta todavía, o sea, definir con una amplitud y estratégicamente hacia la población, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnologías,
es amplio, una tecnología amplio, pues, porque hay un sistema tecnológico para cualquier tipo de sector. Entonces, la fuerte definición de tecnología no solo viene a ser uso de celulares, o utilización de una computadora, o utilización de un equipamiento. Si hablamos de temas tecnológicos, hablamos de todo un ecosistema, ¿no? Correspondiente. Entonces, ¿cómo se debería definir, no, el uso de la parte metodológica de tecnologías? Viene a ser la utilización de sistemas totalmente implementados para lograr el desarrollo y mejorar los servicios de una ciudadanía, de una población, incluso en la misma vida de las personas, ¿no? Entonces, tendría que tener un complemento de metodología de tecnología. Yo no puedo, igualmente, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy he visto que se está definiendo inteligencia artificial a cualquier acto o cualquier modificación de una imagen o modificación de un video, ya le dicen inteligencia artificial. Esa viene a ser el aplicativo que hace la inteligencia artificial, viene a ser lo que viene a ser el aprendizaje automático, de cómo las máquinas, equipamientos, dispositivos aprenden de manera automática a través de una repetición, una actividad que ya se ha realizado, ¿no? Entonces, si yo digo, le cambié la imagen, lo hice más a inteligencia artificial, ¿no? Esa es la acción que tiene un sistema de inteligencia artificial, pero no es eso, o sea, porque la inteligencia artificial se alimenta de información, se alimenta de tecnología eruptiva, se alimenta de datos, se alimenta de todo. Sin datos, una inteligencia artificial no funciona. Entonces, los datos vienen a ser importantes. Es por eso que también a nivel tecnológico no podemos definir tecnología solo en una computadora, a un dispositivo celular, sino la tecnología viene a ser todo un ecosistema que tienen que sacar adelante para mejora de los servicios de manera operativa, tomando en cuenta las innovaciones, tomando en cuenta los dispositivos nuevos, tomando en cuenta todas las herramientas necesarias, el Internet de las cosas, tecnología, información, comunicaciones, todo eso confieren para formar un método tecnológico de implementación que las personas tienen que saber y tener conocimiento para ello, para poder entender de cómo se puede llegar a lograr el desarrollo tecnológico a través desde su mismo aporte. La tecnología no debe ser solo vista a través como una red social, sino también tiene que ser un sistema aplicativo que yo pueda aportar al desarrollo de mi tecnología para mi propio bienestar, ¿no? Y de los demás también. ¿Y qué clase de capacitación necesitaría la ciudadanía para poder manejar estas nuevas tecnologías? Primeramente, tener el conocimiento, ¿no?, de capacitación de lo que viene a ser la implementación de soluciones tecnológicas, ¿no? Desde el principio, ¿no? Lo que decías, ¿no? Saber qué es tecnología, definir bien metodológicamente qué es tecnología y cómo es la amplitud de tecnología, y la capacitación que deben tener es que establecer a través de su educación y la cultura que debe crearse en ellos, tengan la adaptación de todas sus necesidades con soluciones tecnológicas. Existen muchos métodos, ¿no?, de aprender a implementar tecnologías, como ¿no?, la parte, ¿no?, de lo que ven metodologías ágiles, ¿no? Identificar el problema, ver la solución, ver el prototipo, hacer la prueba e implementar, ¿no? Encontramos muchas como el design thinking, ¿no? El design thinking, ¿qué hacen las personas? Identifican un problema, una necesidad, un problema, una necesidad, ven un diseño, cómo atiendo esa necesidad, una solución, diseño, lo prototipo, creo un prototipo, lo pruebo y si, a partir de la prueba implemento. Entonces, ese tipo de metodologías ágiles que deben haber en las personas es bueno implementar en la ciudadanía. ¿De qué manera? Haciéndole, sensibilizando en las soluciones implementadas en su ciudad, que tengan conocimiento de lo que se va a crear, qué necesidad va a cubrir, para que ellos también aporten a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que las personas, aparte de utilizar redes sociales, comiencen a utilizar aplicativos de colaboración y de participación ciudadana, ¿no? Y que lo cual puede implementarse en municipalidades, gobiernos locales, para que la persona sea aportante totalmente a las opiniones y decisiones que tome su ciudad. Y entonces en otros países existen, por ejemplo, el COLAP, ¿no? En lo que viene a ser en Curitiba, en Brasil, en otras ciudades también, cómo las personas aportan a las opiniones de decisiones de implementación de nuevas infraestructuras en su ciudad o en su municipalidad. Entonces, ¿qué más que un ciudadano de repente puede aportar a la seguridad o implementación? De decir, no, estoy de acuerdo. Hoy en día, dando un ejemplo, ¿no? Si la ciudadanía se capacita en tecnologías y se culturiza, tiene una buena cultura, una educación, es colaborativa y aporta y tiene conocimiento sobre la parte de transformación digital y Smart City, va a ser muy importante porque ella no va a trabajar de manera aislada. Hemos identificado, sobre todo en varios distritos, ¿no? Por ejemplo, el distrito de San Juan de Brigancho, en Zárate, cómo toman la seguridad de las personas. Se reúnen en pequeños grupos, cada parque,
tiene su pequeña, ¿no? Junta vecinal. Ellos mismos ponen sus cámaras, ponen sus sistemas de perifoneo, todo. Ellos mismos se Ellos, defienden. ellos mismos se defienden o se perifonean cuando hay un peligro, pero y después en otro parque hay otro, más así, Ya. hacen islas, pero no se implementan, no se integran ante un gobierno, ¿no? Que viene a ser la municipalidad para poder recibir las atenciones necesarias y comunicar a la policía o cualquier autoridad correspondiente en seguridad para que pueda atender a esa necesidad. Entonces es importante implementar una plataforma colaborativa a través, ¿no? Lo que viene a ser un aplicativo. De esta manera, esta persona del parque uno con el parque 2, el 3, la municipalidad, la policía y Serenazgo estarían interconectados, incluso mandarían evidencias fotográficas o videos en el momento para que la atención de inseguridad sea totalmente este, actuada, o sea, totalmente intersectada, ¿no? En el momento, ¿no? Correspondiente. Y no esperar solo a te ver las cámaras que sucedió el acto y después de una hora analizar el video lo que pasó y cuando ya el hecho se consume, ¿no? Entonces, lo importante es que se trabaje de manera interoperable, para lo cual la ciudadanía tiene que tener la capacidad correspondiente del uso de las tecnologías, de los aplicativos y sobre todo la cultura que debe llevar a nivel de ciberseguridad y tecnología para proteger su información. Es importante que la ciudadanía también adquiera un conocimiento de cultura de ciberseguridad. Muchas personas son engañadas a través de aplicativos, de correos, ¿no? De lo que son phishing, todo eso le engañan y le terminan robando sus cuentas y muchas veces su información, ¿no? Incluso muchas ocasiones pasan secuestros, ¿no? Porque a través de las redes sociales se convencen de que tienen que reunirse con una persona y terminan siendo secuestradas, ¿no? Y que puede atentar hasta con su propia vida. Entonces, es importante el conocimiento de tecnologías en la parte de aplicativos, la parte de cultura y sobre todo la parte de una cultura de ciberseguridad. Lo que más me llamó la atención de lo que comentó, un aplicativo que se pueda comunicar con diferentes vecindarios para poder organizarse de una forma más conjunta, incluso Mm. con el gobierno de turno, el gobierno local. Interesante propuesta. Y hablando de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, ¿qué clase de gobiernos, y estamos hablando de estos dos sectores, necesitaríamos para un desarrollo firme, de liderazgo y para arriba, de un ambiente digital? Bueno, primeramente se tiene que crear dentro de una, si hablamos de gobiernos locales que atiende una municipalidad, una ciudad, en una población en sí, se tendría que generar lo que viene a ser una cultura de integridad. ¿Por qué hablo de integridad? Primeramente que nazca del respeto, de la educación, de la cultura de las personas, porque sobre unas bases totalmente formadas en hábitos, en costumbres de ciudadanía, de respetar las implementaciones, las tecnologías, los espacios, podemos implementar soluciones tecnológicas que ayuden a poder organizar y funcionar esta ciudad de manera eficiente, organizada y con la seguridad correspondiente. Entonces, se requiere que el gobierno actúe, que sea activo y también la ciudadanía de manera activa para poder conferir un aporte necesario para el desarrollo de esa ciudad. Entonces, se necesita un gobierno totalmente cercano al ciudadano y un ciudadano cercano al gobierno que también trabaje de manera activa, no un ciudadano solo que solo espere que atienda mi necesidad, sino que yo también sea aportante a través de mi conocimiento o la cultura que tengo, respetando las implementaciones de lectura correspondientes. Hemos visto que en muchos lugares se implementan nuevos proyectos, se tiene, pero a la semana o a los días vemos que, por ejemplo, si han hecho una nueva pista, una nueva vía, de un espacio público, ¿no? De repente, ¿no? De parques, vemos que a los días las personas lo pintan, lo ensucian, tiran la basura. Entonces, ¿de qué cultura hablamos de sostenibilidad si el ciudadano no tiene esa cultura de respeto, de cuidar lo que se ha implementado para su bienestar? Entonces, tienen que trabajar de manera conjunta donde el gobierno, el Estado, en la parte local o nacional, sea el líder, el que lleve adelante todo este funcionamiento y lo haga sostenible, sustentable y resiliente. Entonces, hablamos de un gobierno cercano y comunicativo con la ciudadanía, ¿no? A través de los medios y plataformas digitales, como lo comenté, o de plataformas colaborativas, ¿no? Siendo cerca, y esto ya, aquí terminamos con todo, y especialmente por estas fechas, siendo cerca 18 de enero, aniversario de Lima, ¿qué deberíamos esperar de nuestro gobierno? En sistema tecnológico, claro. Claro. Hoy en día, la principal amenaza, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, bueno, en todo el país, viene a ser el tema de la delincuencia, ¿no? De la extorsión. Entonces, ¿de qué manera podría
la parte del gobierno, estamos en un gobierno local o metropolitano de Lima, ayudar a la seguridad, la tranquilidad y la tranquilidad que debe tener el ciudadano a través de poder generar estrategias de seguridad, de lucha contra la delincuencia, la extorsión, actos de hurto, actos delictivos, implementando tecnologías que no solo sean capaces de visualizar un acto, sino que también de atender, de actuar a través, ¿no?, de sistemas u organismos que actúen de manera oportuna y en tiempo real la atención ante actos delictivos, incidentes de seguridad, incidentes también de repente de catástrofes, ¿no? Hablamos de todo tipo de incidentes que sean atendidos con la implementación de nuevas soluciones tecnológicas. No solo hablamos de cámaras, sino hablamos también de sistemas inteligentes que vayan más allá, no solo detección de un acto delictivo, sino de atención del acto delictivo, que trabajen de forma conjunta con los organismos correspondientes o competentes como es la policía, ¿no? La policía, si tuviera una interoperabilidad en tiempo real del municipio que le está brindando la cámara de atención, podría tener una estrategia de rodear un espacio correspondiente donde está sucediendo el acto y atender esa situación de manera oportuna, minimizar o disminuir los actos delictivos y ayudar a que la población viva más tranquila. Lo que la población quiere es tranquilidad, bienestar, seguridad, caminar en la ciudad de manera tranquila, sin estar pendiente de que algo me pueda suceder. En muchos países una persona camina de manera tranquila porque ya sabe que está la seguridad, los organismos implementados y sobre todo también es importante organizar el transporte público, ¿no? Aparte de la amenaza de lo que viene a ser la delincuencia, que hoy en día no está, viene a ser el transporte público, de organizarlo, ordenarlo, tener tiempos totalmente organizados, un plan de movilidad urbana sostenible, donde ya confieren tanto la movilidad pública, privada y la movilidad sostenible como bicicletas. Hoy en día encontramos, ¿no?, pasos de bicicleta, de motos eléctricas, todo, ¿no? Pero que todo organizado. En lugares, ¿no?, de conos, aparte de los mototaxis, o sea, toda una organización correspondiente que debe ser apoyado con tecnologías. Ejemplo del transporte público, del metropolitano, ya lo he comentado varias veces. ¿Cómo no se puede gestionar un sistema, ¿no?, incluso un aplicativo que me pueda decir en qué momento llega la ruta correspondiente en el metropolitano, sea la A, la B, la C, la D o cualquier línea, ¿no?, que venga, para yo no estar latente a la espera de hacer largas colas, ¿no?, entre un lado y otro para ver qué llega? Yo he tenido la experiencia de ir en el metropolitano, que cuando llego a un punto como hay la movilidad, la A y la B para tomar, las personas se ponen en el medio de los dos para saber cuál llega primero y corren hacia cualquier lado. Pero si yo tuviera un aplicativo donde me dice la A está a punto de llegar, en 1 minuto, 2 minutos, que no es difícil, una geolocalización en tiempo real, ponerlo, ya me iría a hacer ordenadamente mi cola en la A. Y los otros harían en la B. Y también tendría los tiempos correspondientes y podría establecer una ruta para poder desplazarme de mi casa al trabajo o del trabajo a casa. Entonces, a nivel de transporte público, la gestión también de pago, ¿no?, de tarjetas, no solo Yape y Plin, lo podría hacer a través de una plataforma tecnológica ya con tarjeta, ¿no? O también no utilizar en la parte del metro de la parte del metro, ¿no?, del tren, ¿no?, donde existe, donde las personas hacen cola para recargar sus tarjetas, donde también, como se ha visto y es evidente, a través de recarga de tarjetas, por no recargar tarjeta y tener largas colas, comienzan la informalidad de pasar las tarjetas, de vender, ¿no?, de vender los pases, y eso ¿qué ha generado? Delincuencia, actos delictivos, ha habido hasta muertes por eso. Entonces, si organizamos los servicios de manera eficiente, sobre todo lo que utilizan las personas, seguridad, espacios públicos, transporte y otros, la persona va a tener más tranquilidad y se va a ver una ciudad mucho mejor, sobre todo en Lima metropolitano, que confieren muchas personas a nivel nacional y de muchos países inclusivamente, ¿no? Entonces necesitamos tranquilidad y un buen servicio de parte, ¿no?, de nuestro gobierno metropolitano, ¿no?, el gobierno local metropolitano. Ingeniero Valderrama, muchas gracias por haber estado con nosotros en este segundo capítulo de la Cuarta Revolución. Muchas gracias por sus comentarios, el debate, la conversación que hemos tenido. Se denota su conocimiento a través de todas estas nuevas tecnologías, la ingeniería que demuestra todo este proceso, especialmente sobre las Smart Cities, las Smart Buildings. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con todos los espectadores nos veremos para el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos para otra ocasión, espectadores de primera fila. Yo soy su conductor, Adrián Grados, y nos vemos en la próxima.